Hola, saludos. Gracias a los anfitriones por recibirme, aunque sea de esta forma, a través de una videoconferencia. Soy una cubana que escoge vivir en Cuba. Tengo una bebé de 11 meses, nacida en medio de una pandemia, así que el bloqueo no me es ajeno en mi vida cotidiana. Por tanto, puedo contarles, tanto desde la alta política hasta qué significa el bloqueo en términos prácticos para la familia cubana, que es al final la principal víctima de esta política hostil, agresiva, ilegal, injusta, desproporcionada que ejerce Estados Unidos sobre Cuba. Cuando se dieron cuenta que la revolución que había ganado y que tenía un masivo apoyo popular, genuinamente popular, nacido no solamente por las simpatías de las ideas que defendía la revolución y de su súper carismático líder Fidel Castro, sino en oposición a probablemente una de las dictaduras más sanguinarias de la historia de América Latina, que precedía con Fulgencio Batista a la cabeza, que huyó cobardemente cuando se dio cuenta que el país estaba, la mitad del país estaba ya completamente ganado por la guerrilla revolucionaria. Este contexto, estamos hablando en el medio de la Guerra Fría, además, impulsa al gobierno de Estados Unidos a empezar a tomar medidas de bloqueo de diferente tipo. Primero, impedir que Cuba exportase el azúcar, que era el principal recurso que exportaba a Estados Unidos, cortar el envío de Estados Unidos hacia Cuba de petróleo, y así poco a poco en un documento que ha pasado a la historia como el memorándum, la directiva presidencial 3447, firmada por Kennedy, es, digamos, que el documento fundacional del bloqueo, de lo que ellos le dicen embargo, y luego hablaremos de por qué es embargo, si bien en inglés es la palabra que mejor comprenden los angloparlantes. Es inexacta, es un concepto estrecho en comparación con lo que realmente es el bloqueo. En ese momento comienza una política y una confrontación clara. La crisis de los misiles continúa. Cuba, ellos apostaron en un primer momento por la vía armada, pagando mercenarismos de todo tipo. Estamos hablando de la invasión por Playa Girón, una estrepitosa derrota. Y luego, en los años de Reagan, años 80, cuando ya han agotado buena parte de las opciones que tenían sobre la mesa en ese momento, de la vía militar, de la vía agresiva, cuando ya han intentado muchas veces asesinar al líder de la revolución, Fidel Castro, como si asesinándolo a él la revolución terminara, empiezan a desarrollar lo que vienen a ser esquemas políticos que permitían la creación y el auspicio, el pago de organizaciones que desde el sur de la Florida, donde se había concentrado un exilio cubano, y ahí se fue construyendo la oposición a la revolución, una oposición porque también la historia se ha ido lavando, ¿no? Una oposición que pagó grupos armados en Cuba, que asesinaron niños, que asesinaron familias, que irrumpieron en la realidad rural que estaba emergiendo de ser absolutamente preteridos, olvidados, y que sufrieron profundamente la violencia de estos grupos mercenarios. En los años 80, entonces, viene a oxigenarse y a crearse organizaciones como la Fundación Nacional Cubano-Americana, que ha estado detrás de hechos violentos muy sanguinarios, que han ocasionado víctimas que todavía el pueblo cubano siente, y también la creación de lobbies anticubanos, que supone imponer su agenda política independientemente de lo que haya en el medio de cumplir esa agenda política. En ese contexto surge además un grupo de congresistas, el hecho de llevar al Congreso a congresistas cubanoamericanos, una tendencia que ha continuado a lo largo de la historia y que han tenido mucha fuerza, han sido muy activos en promover una política de odio, una política hostil y una política que afecta al pueblo cubano.
En este contexto, estar en contra de la Revolución Cubana, estar en contra de Fidel Castro, se convierte en un empleo, y un empleo con un alto ingreso. Estar en contra de la Revolución Cubana te permitía acceder a fondos que desde entonces el gobierno estadounidense aprueba en sus presupuestos anuales para programas, lo que ellos llaman eufemísticamente como programas de cambio de régimen, que realmente son programas para intervenir políticamente en este país independientemente de lo que quiera el pueblo cubano. Y además, estar en contra de la Revolución Cubana les permitía tener un estrado político desde el que pararse y tener notoriedad y protagonismo, e incluso una atención de los medios nacionales. Yo estoy haciendo una descripción de los 80, pero ese mismo contexto es el que ha permitido que, por ejemplo, hoy personas de cuestionable currículum como Marco Rubio, senador republicano por la Florida, o María Elvira Salazar, representante republicana por el sur de la Florida, pues hayan llegado al Congreso de Estados Unidos a vivir en cómodas viviendas en Washington y a ocupar cómodas oficinas en el Capitolio de Washington. Toda esta industria, cuyo único propósito era tumbar la Revolución Cubana, fue hilando a lo largo de los años y con el apoyo de las administraciones estadounidenses un complejo entramado de leyes y sanciones y medidas. Todo eso se fue ligando, que fue engordando el bloqueo al punto que podemos afirmar que Cuba es víctima de un sistema de sanciones tan complejo, amplio, con tantas ramificaciones que ningún otro país del mundo jamás haya sufrido. Se habla de otros países que también sufren sanciones, como Rusia, Irán, Venezuela, que efectivamente sufren sanciones, pero son países que están sufriendo sanciones desde hace menos tiempo y que son sanciones que responden más a políticas inmediatas, a políticas específicas de administraciones y que responden a un contexto político particular que a ellos no les gusta en estos países adversarios que ellos consideran adversarios de Estados Unidos. En el caso de Cuba, es una política de Estado, es una política que lleva 60 años y en un momento determinado de la historia dejó de ser una política de un presidente para convertirse en una ley. Cuando decimos que el bloqueo es más allá que una política de embargo, sin embargo, tiene un contenido económico, tiene un contenido que tiene que ver con que no comercio contigo, pero el bloqueo codificado en esa ley Helms-Burton en 1996 es mucho más amplio. Porque el bloqueo, ¿por qué no es embargo? Primero, porque no es bilateral, no es una relación que afecta las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, es una relación que afecta las relaciones de Cuba con el mundo. El bloqueo tiene un efecto frontal en toda relación que Cuba trata de tener con el mundo. Es decir, si Cuba trata de comprar tractores a Alemania, si ese dispositivo tecnológico que es el tractor, tan importante para la agricultura, tiene un % determinado de componentes estadounidenses, automáticamente entran a jugar las leyes del bloqueo. Ese productor, las autoridades de ese país temen las represalias del Departamento del Tesoro, que está en otro país. Es decir, es la aplicación de la ley de Estados Unidos en Alemania o la aplicación de la ley de Estados Unidos en Reino Unido. Es extraterritorial, es ilegal, porque viola la soberanía de los países. Pero hay otro problema añadido, que por mencionarlo en segundo lugar no es menos importante, que tiene que ver con cómo pagar aquello que tú importas, aquel servicio al que tú accedes. Entre las medidas más efectivas y dañinas que tiene el bloqueo a Cuba está el hecho de que Cuba no puede utilizar el dólar estadounidense, que es además, nos guste o no, la moneda internacional, la moneda de cambio internacional, en sus transacciones. Es decir, si yo voy a comprar algo, yo no puedo comprarlo en dólares estadounidenses. Si el Departamento del Tesoro ve que un banco
aceptó un pago de Cuba en dólares estadounidenses, puede multarlo. Ya no bancos pequeños o bancos de mediano, no, estamos hablando de que, por ejemplo, uno de los bancos más importantes de Francia, BNP Paribas, tuvo que negociar una enorme multa que le puso el Departamento del Tesoro por hacer transacciones que tenían que ver con Cuba. Y entonces eso implica que si Cuba va a comprar algo, ese dinero que está poniendo en un banco tiene que cambiarlo a otra moneda, y además ese banco, que tiene que mantenerse bien en bajo perfil para no entrarle en el radar al Departamento del Tesoro, tiene además que cobrarle, se ve la necesidad de cobrarle una multa a Cuba por el hecho de ser un país de riesgo. Y es un país de riesgo porque es un país observado constantemente por el Departamento del Tesoro. La política de hostilidad, además de poner bombas en este país en los años 90, contratar mercenarios de otros lugares, contratar personas sobre todo de Centroamérica para que ubicaran bombas aquí en La Habana, en hoteles por demás. Bien cerca de aquí hay un restaurante que tiene el nombre de uno de las víctimas de esa, un joven italiano turista que perdió la vida en uno de esos ataques terroristas. Este país tiene muchas víctimas del terrorismo, tiene víctimas de la violencia y tiene las víctimas que no se pueden medir en números o que no están digamos en las descripciones más estrictas del daño directo de una política hostil como el bloqueo. Estamos hablando de personas que viven con discapacidades, estamos hablando de personas que no han tenido acceso a medicamentos específicos porque son estadounidenses y no han podido tener acceso y han muerto, o la calidad de vida con la que han podido subsistir es muy baja debido precisamente a la incapacidad de Cuba de acceder a medicamentos, a dispositivos tecnológicos que podrían hacer la vida de personas que viven con discapacidad, de ancianos, de niños, pues podría ser mucho más fácil si uno pudiese acceder a esto. Y yo, que nací en Cuba, que nací en bloqueo, que crecí en tiempos de periodo especial, cuando después de la caída del campo socialista este país cayó en la peor crisis económica que un país en paz haya vivido, en paz relativa, en no guerra, haya vivido jamás, le dije, no van a levantar las sanciones. A ellos no les importa que en una amenaza tan grande, que en ese momento era solo una amenaza, todavía no era pandemia, pues cientos de miles de personas vivan una vida peor, mueran, la crisis sea más severa por las sanciones. No les interesa, todo lo contrario, lo ven como una oportunidad. Y todo lo que queda en el camino son daños colaterales. Es lamentable, es una política fascista, es una política xenófoba, es una política injusta y es una política a la que no le importan los derechos humanos de las personas que sufren y viven, crecen y mueren bajo sanciones. Viene la pandemia y una crisis que ya venía de los años de Trump, de las 240 medidas que les venía contando. Se añade a esta crisis la crisis de la pandemia. Cero turismo, el principal ingreso que tenía este país, o el segundo más importante, y se añade además a una crisis que venía, que era en la campaña de difamación en contra de médicos, de brigadas médicas que estaban en diferentes lugares del mundo llevando la colaboración médica cubana, pero también suponía una fuente de ingreso para el país. Y entonces surgen problemas como preparar un sistema de salud para una pandemia, tener mascarillas, por ejemplo, tener la posibilidad de importar medicamentos si fuese necesario, y en un contexto de no hay ingresos, no hay turismo. Trump ha aplicado toda esta cantidad de medidas y, por ejemplo, por ponerles un ejemplo del colmo al que puede llegar este contexto, esta política, algo tan normal para el resto del mundo, que una gran compañía china, Alibaba, envíe un donativo a Cuba y por las leyes del bloqueo no pueda entregarlo en Cuba. En un contexto en el que la prioridad de todos los gobiernos del mundo debería ser salvar vidas, mitigar
los efectos de la crisis económica inherente, inevitable que trae esta pandemia para todo el mundo, hasta para los más ricos, pues las sanciones siguen más fuertes que nunca. Hay un nuevo presidente en Estados Unidos que cuando era candidato dijo que iba a revisar la política de Trump, pero más atrás, cuando era el vicepresidente de Barack Obama y estuvo en la misma oficina, en el mismo proceso de decisión con respecto a cambiar la política hacia Cuba, no ha hecho nada y su secretaria de prensa solo dice: Cuba no es prioridad. Sí es prioridad para, por ejemplo, volver a ubicar a Cuba en los países que no cooperan en los esfuerzos contra el terrorismo de Estados Unidos, cuando ya Trump nos puso en la lista. Esa absurdidad de decir que Cuba es un país que promueve el terrorismo. Y cuando dicen, y la prensa occidental lo repite, no es prioridad, pues debería ser prioridad, porque hay una pandemia, porque en este país mueren personas, porque hay personas enfermas y porque más allá de los que se enferman o no de la COVID, hay todo un país que ve su vida marcada por el hecho de vivir bajo bloqueo, porque es un país donde es difícil importar comida, porque es más caro que el resto de los países del mundo, porque es una economía que está tratando de reinventarse en condiciones de bloqueo, y que no puede operar como las economías del mundo sencillamente por las sanciones estadounidenses, y porque mi vida, la vida de mis padres, la vida de mi hija están marcadas por sanciones, que son sanciones que nos ven a nosotros como simples peones o daños que no son muy importantes en el camino y que violan mis derechos humanos. Los derechos humanos en Cuba, la principal fuente de violencia, la principal fuente de violación de los derechos humanos en Cuba proviene del bloqueo, proviene de sanciones que afectan mi vida, que afectan la vida de mi hija y que marcan la vida de todos los cubanos que han decidido vivir en este país y defender un proyecto de soberanía como la Revolución Cubana. Gracias por escucharme, mucha suerte, cuídense mucho y un saludo desde La Habana.